¿Estoy compartiendo pantalla o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Esta la vamos a ver en la leche. La resazurina es de color azul. Es como un marcador o es es un compuesto que cambia de color cuando se oxida o cuando se reduce. Entonces, la resazurina es azul y se reduce, esta se reduce y se forma resofurina, que era la que yo ayer andaba con resofurina. ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que estábamos hablando de esta presentación. Esta era nada más de hacerla grande, ¿verdad? Aquí estamos. Este es contenido de nutrientes, no, nos regresamos. Y entonces dije, siempre tengo problemas para poder asimilar qué es E0 y EH. EH dijimos que venía siendo la expresión de lo que es el potencial oxidorreducción, pero bajo ciertas circunstancias, E0 es cuando pudiéramos tenerlo a otro pH, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces dijimos que la resofurina a pH 6.7 es de menos 42, o sea, reducido. Es reducido, la resofurina viene siendo un compuesto reducido. ¿Y por qué me clavé tanto con esto? En esta parte, cuando lleguemos a lo de la leche, nos vamos a dar cuenta que esta prueba de la resofurina nos sirve para detectar si hay presencia de microorganismos en la leche con el simple viraje de color, igual que la reducción del azul de metileno. Entonces, las bacterias tienen enzimas que reductasas y oxidasas, y lo vamos a ver, eso ya lo han visto más bien en BioK2. Estas enzimas hacen que se forme un compuesto diferente solamente por el intercambio de electrones o protones, ¿verdad? Más bien es electrones. Dijimos que el que acepta los electrones se reduce y el que pierde los electrones se oxida. ¿Alguien me hace favor de poner ya la grabación? No sé si ya alguien me lo checó. Sí, está grabando, profe. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces, esta imagen me parece muy concreta en lugar de estárselos platicando. Entonces, el agente reductor hace que otro se reduzca, ¿verdad? Dijimos que el agente reductor hace que el otro componente se reduzca. Entonces, cuando tiene los electrones es oxidado, pero el agente reductor pierde los electrones para reducir a alguien más y se convierte en otro compuesto. Este sigue siendo el mismo, pierde los electrones y se convierte a su fase oxidada. Una vez que los pierde, aquí está reducido, aquí está oxidado. Perdió los electrones, pero se le llama agente reductor, aunque aquí en esta hace que se reduzca otro. Pero una vez que se reduce, cambia el compuesto. Ya con los electrones cambia de fórmula. En este caso, este tipo de marcador de colorantes que nos hacen ver a simple vista un cambio de color solamente porque ya se redujo el compuesto, pues eso yo puedo ser capaz de utilizarlo porque tuvo que haber presencia de alguna enzima en particular. Y esa enzima viene de las mitocondrias de las bacterias eucarióticas, porque se puede hacer en cualquier otro, no nada más en bacterias, porque también ahí puede haber la creación de estas enzimas reductasas, de las eucariotas en las mitocondrias, y las otras las producen para sí mismas. Acuérdense que la catalasa, por ejemplo, es una peroxidasa. Hay peróxido en el ambiente y ellos mismos lo pueden degradar a oxígeno y agua
para no hacerse daño ellos mismos, porque el peróxido es dañino para ellas. Entonces, cuando estas bacterias tienen la capacidad de generar un ambiente distinto por su metabolismo, pero también tienen las enzimas para poder bloquearlo, pues mucho mejor. Entonces, nada más es un agente oxidante hace que otro se oxide. O sea, este agente oxidante hace que otros se oxiden perdiéndolos. O sea, el que reduce, este es uno reducido y porque aquí está reducido y cuando pierde se convierte en oxidado. Pero cuando se lo cede a otro compuesto se lo cede de alguna manera, se convierte en otro compuesto distinto. Y fíjense lo que me encontré. EH viene siendo el potencial redox. El potencial es qué tan capaz es de reducirse o de oxidarse. Esa es la interpretación del EH. Y entonces, cuando veo la fórmula de E0 aquí, cuando decimos que aquí, la E0 de resofurina a este pH, dije yo, pues, ¿cuál es el E0? Bueno, pues me metí aquí a esto. Dice, esta fórmula dice que el potencial de oxidorreducción es igual a al potencial redox a pH 0, pero en presencia de otros solutos a concentración de 1 molar. Y la R, esta R viene siendo la constante del gas molar, la T es la temperatura porque nosotros podríamos decir, oiga, ¿cómo puedo medir el potencial óxido reducción del tomate o del aguacate? Tiene que ser medido bajo ciertas circunstancias, que todos los demás parámetros estén regulados. La temperatura en grados Kelvin, y luego los Faraday de electricidad, el número de electrones transferido en el proceso y el logaritmo natural. Entonces, están involucradas muchas cosas para lo que es el potencial redox en un alimento. Les digo porque me comentó una compañera de ustedes, oiga maestra, pero es que no encontramos cómo puede ser, y vi una fórmula que no entendía. Y dije, pues ahora que estamos viendo el tema, voy a sacarlo. Entonces aquí dice, en muchos alimentos es difícil obtener la verdadera medida del potencial redox. Para que el potencial redox de una muestra represente fielmente el del alimento de que fue tomada, es esencial que se mantenga inalterado del ambiente gaseoso, o sea, en la presencia de gas, tanto si el alimento está envasado o al vacío. Una cosa es al vacío y otra cosa es envasado. Yo puedo decir que un refresco está envasado, pero no está al vacío. O sea, sí tiene ahí presencia de gases. Si yo busco algo que en realidad está al vacío, no tiene ninguna concentración de gases adentro, como las bolsas que compramos, no sé si les ha tocado a ustedes ver las bolsas de frijol cocido, y está completamente sellada la bolsa, pegada a cada uno de los frijolitos, ¿verdad? Deliciosos. No tiene nada de aire. Ese está sellado al vacío. Entonces, aquí te tiene que tomar en cuenta en presencia de qué oxígeno es el que está presente en el envase, ¿verdad? Y luego dice, envasado bajo una atmósfera anóxica, o sea, no hay oxígeno, porque podemos guardarlo con CO2. ¿Y qué tanto tiene contacto con el aire real? Luego dice, puesto que el potencial redox desciende a consecuencia de la actividad metabólica, o sea, si hay enzimas van a reducir el potencial redox. Eso es un hecho. El transporte de la muestra deberá realizarse bien a condiciones de refrigeración que va entre 0 y 4 grados o a la temperatura de almacenamiento del alimento, ya sea la post cosecha vegetal, ¿verdad? A 1.5 grados y no se congela. Dice, la temperatura y el tiempo de transporte deberán especificarse para ser considerados esta interpretación de resultados. Lo que sí es un hecho es que el potencial redox está asociado al pH del alimento, ¿sí?
Son dos factores completamente diferentes, pero se relacionan uno con otro. Eso quería aclararlo antes de seguir avanzando en la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, sobre esto? ¿Alguna duda, chicos? Todo es duda. No, profe. Ahorita no, a la hora del examen. Bueno, muy bien. ¿Cuántos estamos conectados? Porque es viernes social hoy. 32 de 39 o de 38. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Todos trabajan. Ok, muy bien. Dejamos este tema de óxido reducción y nos vamos a que otro factor muy importante, intrínseco, pues es el contenido de los nutrientes. Y decimos que es intrínseco o inherente porque estamos hablando ya de el contenido de nutrientes del alimento listo para consumirse, ¿eh? No estamos hablando nada más de la materia prima, sino ya los nutrientes del alimento que está puesto en algún centro comercial o algún distribuidor o alguna empacadora. O sea, qué contenido de nutrientes contiene el alimento que yo estoy conservando en casa, dizque en buenas condiciones de refrigeración. Bien, ¿por qué es importante la cantidad de nutrientes? A estas alturas que ustedes están en séptimo semestre, pues saben perfectamente que los microorganismos, igualito que nosotros, necesitamos fuentes de energía, definitivamente. Entonces, yo pues, tengo que producir ATPs y esas ATPs me van a formar este, eh, prácticamente como una maquinita de energía y la puedo obtener de diferentes fuentes, principalmente de carbohidratos. Acuérdense que ayer le dimos una repasadita a lo que es la fermentación o la utilización de los azúcares para el metabolismo. Y sabemos que nosotros que sí somos dependientes del oxígeno, nuestro aceptor final de electrones es el oxígeno, igual que que las bacterias aeróbicas. Las anaeróbicas tienen los dos, pueden tener los dos manera de ocupar esta fuente de energía. Entonces, definitivamente la cantidad de agua del alimento va a ser súper importante porque entre mayor agua hay, los microorganismos mucho mejor. La fuente de energía que son los carbohidratos, la fuente de nitrógeno para formar sus... Ayer hablamos algo de eso. ¿Por qué la fuente de nitrógeno? ¿Para qué serviría? ¿De dónde sería el metabolismo? ¿Qué es lo que metabolizan para luego catabolizar qué? Ayer hablamos de eso. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Daniela, ¿se acuerda lo que platicamos la clase pasada, la de ayer? Daniela. Sí, profe. ¿Sí se acuerda? Pues ayer vimos lo de pH y lo de la disponibilidad del agua. Ajá. Y se acuerda que también platicamos de que los microorganismos necesitan metabolizar los nutrientes para luego catabolizar los compuestos que en realidad necesitamos. En todo caso, la fuente de nitrógeno, así, ¿de dónde pudiera ser la fuente de nitrógeno? ¿Qué tenemos que degradar para tener nitrógeno? No sé, profe, aminoácidos. Aminoácidos, pero los aminoácidos son una parte elemental de los ¿qué? Proteínas, Rodrigo. Así es. Entonces, la fuente nutritiva es la proteína y luego se forman pequeños
se degrada en pequeños péptidos y los péptidos en aminoácidos y los aminoácidos en aminas y posteriormente nosotros tendríamos que catabolizar. Lo necesitamos para formar nuestras propias proteínas, nuestras propias enzimas, nuestros propios nucleótidos, nuestro propio DNA que tiene nucleótidos, ¿verdad? Bien. Y por otro lado, las vitaminas y fuentes de crecimiento, factores de crecimiento, que estos son súper importantes en el metabolismo. A veces si no están actuando como coenzimas y acuérdense que las coenzimas se unen a una enzima para poder hacer el efecto o poder utilizar un sustrato a través de las coenzimas. Muy bien. Oigan chicos, ayer que iba a tomar la asistencia del grupo me salió con que todos habían asistido, pero resulta que alguien puso algo hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces no le puse asistencia. Y hay quienes se están conectando solamente al final de la clase y ponen cualquier cosa y tampoco lo estoy tomando en cuenta. ¿Ok? Es nada más para aclarar. Si usted hace algún registro fuera del horario, corresponde a otra materia. Y los minerales, ¿verdad? Que también son súper importantes los minerales para el metabolismo. Sabemos de que las fuentes de sodio, de calcio, de cloro, todo lo que intervienen dentro del metabolismo es súper importante para que haya una estabilidad dentro y fuera de las membranas de las células, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el contenido de nutrientes va a ser muy importante. A mayor contenido de nutrientes, mayor facilidad podemos tener de una contaminación de nuestro alimento. Entonces, si sé que es algo muy nutritivo, tengo que quitarle a otro factor, tengo que eliminar otro factor para que no se me contamine, ya sea refrigerar, congelar, sellar al vacío y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí de nuevo vamos a hablar de las necesidades nutricionales. O sea, ya habíamos dicho que las gram positivas aguantan ambientes más secos, o sea, una W más bajo, que son más aguantadoras de pH. Bueno, nos vamos a los factores nutricionales y vemos que los microorganismos gram positivos requieren de más, aquí sí son más sensibles, requieren de más actividad nutricional, más que las levaduras, más que las gram negativas y más que los hongos. ¿Eso qué quiere decir? Que los hongos crecen más fácilmente sin valores nutricionales o lo contrario. ¿Qué me está diciendo esta referencia? ¿Qué puedo entender? Profe, yo ahí entiendo que las bacterias gram positivas no tienen tantas necesidades o tienen muchas. Bueno, que tienen muchas, mejor dicho. Así de que primero las bacterias gram y luego las levaduras que pueden tener muchas, pero como quiera crecen a ciertas condiciones. A menos, como a menos factores que las gram positivas y así. No sé si estoy. Sí, entre gram positivas y los hongos, ¿quiénes requieren más nutrientes? Las gram positivas. Definitivamente las gram positivas son las más requisitosas cuando queremos aislarlas en un medio de cultivo selectivo. Son más requisitosas, más requisitosas que las levaduras y las levaduras más requisitosas que las gram negativas. Las enterobacterias y las coliformes, no hombre, bien a gusto que crecen. O al menos más a gusto, no requieren tanto nutriente. Podrán requerir de otras cosas, pero nutrientes no. Y los mohos son los que menos necesitan. Ya habíamos comentado en otra ocasión
en que los hongos crecen hasta en la pared. Ni siquiera hay nutrientes ahí, ¿verdad? Pero dijimos que porque son capaces de producir sus propias fuentes. Bien. Dice, la fuente de energía la toman de los azúcares, los alcoholes y aminoácidos. Fíjate, algunos aminoácidos también. Algunos de las grasas de los alimentos, pero con limitaciones. O sea, la grasa tendremos que convertirlo a una cadena de azúcar para poderla utilizar. Algunos utilizan almidones y celulosa. Tanto los almidones como la celulosa son cadenas de carbohidratos, ¿eh? Nosotros no podemos utilizar la celulosa. Nosotros no tenemos la enzima que me ayuda a romper la cadena, a convertirlo en celobiosa, por ejemplo, no puedo. Algunas bacterias sí. ¡Ay, no! La fuente de nitrógeno se utiliza en los aminoácidos simples e incluso algunos utilizan nucleótidos, péptidos, proteínas. La fuente de vitamina es más importante para las gram positivas, o sea, requiere que tengan más vitaminas que los gram negativos y los hongos, porque estos últimos las sintetizan. Las frutas contienen menos vitamina B que las carnes, por ejemplo. Por eso son un blanco fácil de los hongos, además del pH bajo y de el potencial oxidorreducción positivo. Aquí me está diciendo que los hongos pueden crecer sin problema en las frutas, ¿verdad? Que contienen menos vitaminas que la carne, por ejemplo. Y en la carne crecen más las bacterias. Y ya dijimos que EH positivo la carne molida y en trozo tienen un EH negativo. Muy bien. Estamos hablando de otro factor intrínseco del que es la envoltura o la estructura biológica. Dijimos que la estructura biológica es parte del alimento. Y entonces aquí una compañerita me puso aquí el pescado porque finalmente la cubierta, las escamas siguen siendo algo que pudiera evitar una contaminación directa de la piel, ¿verdad? Entonces esto viene siendo las escamas, pues aquí estamos hablando de la cáscara. Acuérdense que en las frutas y verduras, cuando hablamos de cáscara, es algo que normalmente retiro para consumir y la cubierta no. Les iba a enseñar, pero ya me lo comí, un durazno. El durazno, la guayaba, las uvas, todas estas tienen cubierta. Pueden ser consumibles y de fácil digestión. No quiere decir que no me pueda comer la cáscara de la naranja. Ya ven que muchos pasteles llevan cáscara de naranja y de limón, ¿verdad? Llevan ralladura de la cáscara. Sí la puedo procesar, pero no me es tan fácil. Entonces, pues bueno, eso nada más es comentarios. El tegumento, ¿verdad? Toda esta parte de las pieles de los animales, que algunos animales tienen pluma, tienen pelo, tienen otras cosas, ¿verdad? Que nos ayudan un poquito a proteger la microbiota natural de nuestra piel y que no otra venga y compita y que pueda ocasionarnos algún daño. Eso estamos hablando de la piel, pero a nosotros nos interesa lo de los animales porque normalmente nosotros tenemos que quitar esto, el tegumento para poderlo ingerir, para poderlo cocinar, ¿verdad? No sé si alguien coma pollo con ¿cómo se llama? Con plumas o algo así, pues normalmente retiramos toda esa cubierta. El huevo debería el huevo de estar estéril, debería mantenerse. Cuando el cascarón está intacto, no habría manera de que tan fácil un hongo penetrara. Cuando sí, cuando se hace una pequeña quebrada del cascarón, que tú crees que cuando los pusiste sin tanto cuidado dentro de una canastita, si alguno se te estrelló tantito, tiene demasiados nutrientes el huevo como para que inmediatamente puede haber bacterias, puede haber hongos. Eso vendría siendo una contaminación externa.
Pero, ¿alguien de ustedes sabe de una bacteria de la que tenemos que cuidarnos cuando comemos huevo crudo, porque es una contaminación endógena? O sea, que ya desde el pollo, cuando está formando el huevo, antes de formarse el cascarón, ya está contaminado con una bacteria. ¿Alguien lo sabe? ¿Es salmonela, maestra? Así es, salmonela. Pero si yo cocino el huevo, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Claro que cuando llega a haber una alteración de podredumbre, acuérdense que cuando uno dice huevo, huele a huevo podrido, ¿no? Cuando hay una producción de ciertas sustancias como de azufre y cosas de esas que hacen, que generan ese mal olor, por supuesto que mal sabor también, pero ya son contaminaciones externas, huevo podrido. Bueno, también puede haber un deterioro del huevo cuando se mantiene a temperatura ambiente por muchísimo tiempo sin consumir. También se pierde la membrana de la yema, y sale todo licuado por dentro, ¿verdad? Sí, también puede generarse aun cuando no se retire la cáscara. Igual que los alimentos, como tienen una fase de, óptima para consumirse. Y bueno, pues ya vemos aquí las nueces, ¿cómo se llama? Avellanas, todo el producto que pudiera estar cubierto, las semillitas de girasol, todos lo que son secos, que ya de por sí es un producto que es difícil contaminación por algunos microorganismos. Sin embargo, pudieran generarse ahí algunas presencias de esporas del ambiente y que puedan ir generando ahí algunas hifas. Entonces, estamos hablando de que la cubierta, las estructuras biológicas son las naturales, no la que yo le voy a poner, ¿eh? No es el empaque en el que voy a presentar el alimento. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, profe. Por eso es un factor intrínseco. Bien. Aquí se me hace que me falta otra cosa, actividad antimicrobiana. A ver, vamos a ver. En mis viejitas. Vamos a ver. Este es el de los nutrientes. Ajá. El componentes antimicrobianos en los alimentos. Ni modo, chicos, en mi diapositiva viejita. Es que no sé por qué no está, pero bueno. Es posible que los mismos alimentos contengan algo que inhibe el crecimiento microbiano. Algunos pudiera ser solamente para inhibirlos, pero otro pudiera ser para eliminarlos completamente. Y bueno, hablando de algunos componentes de alimentos procesados o de por sí ya la materia prima como el ajo, el clavo, la canela, la mostaza, estos ya tienen algunas sustancias que inhiben el crecimiento. Entonces, en el clavo está el eugenol, pero no nada más el clavo contiene eugenol, hay también otros componentes. Esta no está actualizada. Esta no está actualizada, pero luego que vayamos a ver especias como método de conservador de alimentos en el tercer parcial, ahí ya tengo de que hay algunos componentes, algunas especies que contienen dos cosas, no nada más una. Por ejemplo, el ajo tiene alicina, pero también la cebolla. El orégano contiene timol,
sea, el compuesto es el que hace que el alimento no tan fácilmente pueda desarrollarse algunas bacterias. Claro, es como en todo, es algunas bacterias que sí lo toleran y otros no, algunas especies nada más. Pues por eso que si nosotros nos hacemos una salsita de el tomate con puro chile, a que ponerle ajito y cebolla, me la hace más aguantadora, ¿eh? Me la hace más aguantadora. Y aparte del cocimiento, nosotros sabemos que si hacemos una salsita en crudo, es diferente a que seguro lo paso por aceite. Entonces, pero ahí es el cambio el aceite le proporciona protección. Bien, pero aquí pues se me va a conservar mucho mejor mis frijolitos si les pongo ajo y cebolla a que el puro frijolito. Y luego la canela, el compuesto, es aldehído cinámico, pero también tiene otros compuestos la canela, ¿eh? No, este no es el único, solamente es como por mencionar químicos que contienen. Isotiosanato de alilo, la manzana, perdón, la mostaza contiene este compuesto. La lactoferrina, lactoperoxidasa, aglutininas, estas están en la leche de manera natural, pero en muy pocas cantidades. Es por eso que tiene mayor componentes nutritivos y en muy poca cantidad estas enzimas, de tal forma que nosotros ya sabemos que la leche es muy fácil de que se pueda alterar, ¿verdad? Y bueno, la lisozima, además de las lágrimas, que eso nos los enseñan desde primaria, es una enzima muy poderosa, también está en el huevo. Entonces, el huevo tiene, pero por otro lado tiene muchos nutrientes también. Entonces, solamente a veces no es tan competitivo, es más fuerte lo nutritivo que el componente que prohíbe el crecimiento. Y bueno, aquí venía algunas estructuras biológicas. Bueno, aquí mira el pollo. Yo aquí se había puesto el pollo, aquí unas avellanas, la cáscara del tomate, del tomate de fresadilla, de alguna manera le brinda protección, protección desde los insectos, ¿eh? Ahora con la pandemia quise poner un huertito, que luego fue más lo que me gasté en el huertito que el tamaño de los tomatitos que me salieron. Pero sí, el tomate guaje, que pues ese sí se veía ahí que pudiera estarse, los insectos se los comían y el tomate verde no. Bien, entonces hasta ahí ya que no se nos olvide agregarlo. Factor intrínseco, los componentes antimicrobianos del alimento. No los que yo le voy a agregar, sino los que ya están dentro del alimento, ¿verdad? Aparte, ahí, bueno, no, estaba pensando en componentes tóxicos que nos hacen daño a nosotros, pero no están dentro de la lista en que también le hagan a las bacterias, si pudieran afectar a las bacterias o no. Aquí estamos hablando de factores en los alimentos que pudiera favorecer o no el crecimiento de ciertos microorganismos. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuáles factores extrínsecos vamos a revisar? La temperatura de almacenamiento, la humedad relativa del entorno, la presencia y concentración de gases en la atmósfera y la presencia y actividad de otros microorganismos que no forman parte de algunos que están presentes en el alimento, por ejemplo. Aquí, la temperatura de almacenamiento, sabemos ya bastante información sobre cómo afecta esto al microorganismo. Si está muy alta la temperatura, lo mata, pero si está muy baja, las enzimas de cada uno de estos microorganismos dejan de funcionar a cierta temperatura. Ya sabemos que
la actividad enzimática depende mucho de la temperatura. Está a una temperatura ideal, la enzima funciona como si nada, ¿verdad? Entonces puede metabolizar sus propios requerimientos para crecer o no lo hace por la temperatura. ¿Y por qué es un factor extrínseco? Pues porque el alimento es donde lo voy a guardar, bajo qué condiciones va a estar de almacenamiento. En el refrigerador, en anaquel, en una bodega. ¿Dónde va a estar ese alimento y bajo qué condiciones? Esos son los factores extrínsecos. La humedad relativa, pues es la que también proviene del ambiente, no el AW. El AW es una cosa y la humedad relativa es otra. Es la humedad que está en el ambiente. Si yo genero mucha humedad en el ambiente, puedo hacer que este alimento que era seco empiece a captar la humedad del ambiente y entonces ahora sí van a empezar a crecer los hongos, por ejemplo, o cierto tipo de microorganismos. Dijimos que los gram negativos requieren de mayor humedad que los gram positivos. Los gram positivos pueden tolerar un poquito más condiciones donde la disponibilidad de agua no está presente. Pero en cuanto a humedad relativa del ambiente, podemos hacer que se cambie la condición del alimento. Algo seco puedo hacer que se humedezca, o algo húmedo, algo que tiene un AW muy alto, yo lo tengo que guardar bajo condiciones de humedad relativa altas. Por ejemplo, la lechuga, si yo la tengo en un ambiente seco, se va a deshidratar. Y bueno, la presencia y concentración de gases, ya saben que si yo quiero evitar condiciones de que favorezcan a los aeróbicos, pues yo puedo quitar el oxígeno y meto nitrógeno, meto CO2, o puedo dejar oxígeno en muy pequeñas cantidades. Luego también en el tercer parcial vamos a ver cuál es esto, a qué se refiere. Pero también podemos hablar que este factor extrínseco pudiera ser el vacío, ¿verdad? Mantenerlo al vacío. Ahora, presencia y actividad de otros microorganismos dentro del alimento. Temperatura. Sabemos que los rangos de crecimiento de los microorganismos pueden variar y cada uno recibe un nombre distinto. Aquellos en que la temperatura óptima de crecimiento es entre 55 y 65, se le considera un microorganismo termófilo. ¿Saben cómo se les llama a los que toleran alta temperatura, pero no es su óptima de crecimiento? ¿Cómo se le llama en lugar de termófilo? A ver, vamos a traer el recuerdo de microbiología, de cuando estaban en micro 1, micro 2. Termotolerante, puede ser, pero hay una palabra que se llama termodúrico. Termodúrico. Es que sí necesita, a ver, ¿qué pusieron aquí? ¿Qué video es este? ¿Quién lo puso? Rodrigo. Bien, muy bien. Termotolerante. Se llama, ajá, sí puede ser. Y cuando alguien tolera mucho estas temperaturas, también se utiliza la palabra termoestable, que como por ejemplo las enzimas o las toxinas que pudieran llegar a producir los microorganismos y que a veces eso es lo que nos hace daño a nosotros, se le llama termoestable, de cómo con una temperatura alta no le podemos hacer nada. Bien,
Sin embargo, el rango de esta temperatura, pues se puede hablar de que a mayor de 45 grados, ¿eh? Ya puede empezar a crecer a mayor de 45. Claro que hay muchísimas. Aquí dice, la temperatura más baja de crecimiento es menos 34 grados centígrados. Ay Dios, está muy baja. Y la más alta, estamos hablando de crecimiento, ¿eh? Estamos hablando de crecimiento, no de inhibición. Estamos hablando de crecimiento. Y la más alta de 100 grados. Entonces, mayor de 45 ya se puede llegar a considerar una termófila. Mesófilo. Mesófilo tiene un rango muy amplio, entre 20 y 45. Sin embargo, aquí dentro de este rango pudieran caber los crótrofos, ¿eh? Porque miren, entre 20 y 30 es su óptima. Entonces, un mesófilo puede llegar a crecer junto con un psicrótrofo, o un psicrótrofo puede llegar a crecer bajo condiciones en este rango. Sin embargo, cuando su óptima es entre 30 y 40, se le considera mesófilo, y cuando crece entre 20 y 30, se considera psicrótrofo. Y aquí dice que puede crecer hasta de menor a 7 grados. No sé cuáles, siempre son las arqueas, ¿no? Las que son súper aguantadoras, son extremas en cuanto a las condiciones en las que se pueden desarrollar. Les dije que vamos a ver algunas psicrótrofas más adelante. Yo creo que esto ahorita ya dejamos esta clase pendiente para después. Ya saben que ya quedó más amplia para la entrega de ¿cuántas nos faltan? Pero bueno, usted ya está disponible esta información en el archivo, en los archivos. No, todavía nos falta. Uy, sí. Bueno, creo que esta ya es la última. Se me hace. Sí, ya. Bien. Entonces, chicos, no se les olvide poner presente y que disfruten mucho el fin de semana. Y ahorita a descansar. Bueno, no, hagan las tareas que tienen pendientes, ¿eh? De nada. Bonito fin de semana, chicos. Hasta luego. Que tengan un excelente fin de semana ustedes también. Ya sé que se